que hace parte de... Buenos días. Siguiendo en nuestra socialización de las guías de práctica clínica, hoy nos vamos a referir a la parte de nuestro sangrado digestivo, que hace parte de la parte de una consulta de un grado que va con un grado de alteración hemodinámica importante. Pueden llegar pacientes que estén inestables o pacientes que estén estables y que ponen en peligro la vida cuando llegan a un servicio de urgencias. La hemorragia digestiva alta es una condición común y potencialmente mortal, con una incidencia anual estimada de entre 4.000 a 150.000 por cada 100.000 habitantes y con una mortalidad del 2 al 15%. El manejo temprano de esta condición para mejorar los resultados de estos pacientes y reducir los costos de la salud incluyen la estratificación de la reanimación, muy importante, y la supresión del ácido y la parte endoscópica y terapéutica temprana. Es de recordar que cuando uno tiene un sangrado digestivo alto, el comportamiento es diferente desde el punto de vista del comportamiento intravascular y desde el punto de vista intersticial a lo que sucede en la parte del trauma. En el trauma generalmente hay una pérdida de la parte oncótica, por lo tanto es más fácil de que estos pacientes hagan un síndrome por reanimación de síndrome de fuga capilar y no así cuando manejamos estos pacientes con sangrados de tipo de origen del tracto gastrointestinal. Una de las situaciones es que tienen en particular que tienden a autolimitarse muy fácil los pacientes con sangrado digestivo, pero lo que sí es importante de ello es que la historia clínica pueda uno descartar procesos que sean de tipo sistémicos, como son el hecho de tener una hipertensión portal o el hecho de que no estemos tratando una neoplasia o estemos tratando candidiasis complejas que desencadenen un sangrado. Por eso, durante mucho tiempo, antes de iniciar nuestro proceso de reanimación, lo primero que hacíamos era una endoscopia rígida para mirar y descartar que la patología era completamente diferente, debido a que cuando se tratan de varices esofágicas, en la antigüedad lo que utilizábamos era un valor de Stecken-Blake-Moore, es decir, eran 3 balones los cuales se colocaban sobre el sitio del sangrado y a nivel del estómago, y esto hacía que por compresión parara el sangrado. Este balón de Stecken-Blake-Moore era un poco complicado de colocar porque tocaba con rayos X e igualmente tocaba colgarlo hacia el casco de una moto y el paciente tenía que estar entubado, pero durante mucho tiempo, antes de tener todos estos medios de escleroterapia, bandas, fue un medio que tuvieron los pacientes con cirrosis, hipertensión portal para ser tratados. La hemorragia digestiva se define entonces como la pérdida de sangre desde la orofaringe hasta el ligamento de Treis y puede presentarse así. Hematemesis, un vómito de sangre roja rutilante. Melanimesis, un vómito de sangre alterada, que es lo que denomina la gente al concho de café. Las melenas, que es deposición de color negro, terroso y fétido. La hematoptesia es una deposición con sangre roja rutilante. El tránsito intestinal aumentado y el sangrado masivo pueden resultar en una hematoptesia y no en melenas. Es un factor pronóstico de sangrado continuo y sangrado que significa que el paciente ha perdido por lo menos 1.000 centímetros de una forma aguda y generalmente se asocia con hipotensiones ortostáticas. Aquí quiero hacer un énfasis en la respuesta que hace un paciente ante la pérdida de volumen, y esa sí es generalizada. Lo primero que hace es una respuesta catecolamínica. Por lo tanto, los pacientes, lo primero que uno tiene que revisar es la perfusión de tipo periférico. Un paciente puede tener una tensión arterial con un poco de algo de frecuencia cardíaca aumentada, pero lo importante es la hipoperfusión. Por lo tanto,
estos pacientes pueden ir desde no estar tan alterada la perfusión hasta llegar a un grado de alteración que pueden llegar encefalopáticos. Estos pacientes pueden estar en cualquier tipo de edad, pero son frecuentes de que sean mayores de 60 años y en estos pacientes es importante que cuando comencemos la reanimación sea con líquidos cristaloides, pero sea una descarga primero de unos 200 centímetros para ver exactamente cómo hace la respuesta de perfusión, poder seguir uno con una y poder seguir con la reanimación del paciente. La principal causa es no varicosa, la enfermedad ulceropéctica que se representa es el 31 al 67%, seguida por la enfermedad erosiva que es la mucosa del esófago, el estómago, el duodeno. Está el síndrome de Mayer-Weiss, que es un desgarro a la unión gastroesofágica, que es del 4 al 8%. El diagnóstico de pronto uno lo puede sospechar cuando hay un aumento de la presión del estómago sobre la parte esofágica en mujeres embarazadas, en el borracho que se agarra a vomitar, entonces pueden ser de sospecha y puede llegar a producir una ruptura del esófago, que es lo que se llama el Borhaven. Generalmente el Borhaven, la parte más débil es la parte lateral izquierda y lleva a un derrame pleural y uno hace el diagnóstico basado generalmente en estos antecedentes. Existen otras causas poco frecuentes, incluyendo la hemofilia. La hemofilia es cuando generalmente hay exploración de vías biliares, entonces hay bilis con sangre, entonces se llama hemofilia. Las angiodisplasias son malformaciones tipo microvascular que se presentan. Estas angiodisplasias, en determinado momento uno se encuentra que el paciente tiene las angiodisplasias y asociados también a problemas sobre todo de alteraciones de la válvula aórtica. Esto está ligado a esta malformación y esto se llama el síndrome de Heidi. Síndrome de Heidi es la asociación de estos sangrados de displasia asociados a la alteración y a la ruptura de los vasos que hacen por alteraciones de tipo mecánico en la válvula esclerótica generalmente. O sea que el tratamiento no solamente basta con hacer un tratamiento local, sino que es necesario hacer tratamientos sistémicos o multidisciplinarios con el cambio de válvula. Las hemorragias de tipo varicosa se originan en enfermedades de varices esofágicas o gástricas con antecedentes de enfermedad hepática o abuso de alcohol. La hemorragia aguda por varices es la principal causa de hemorragia digestiva en pacientes cirróticos y representa el 70%, y en general ahorita se pueden hacer ligaduras o infiltraciones en las cuales casi se tiene una mejoría del 70%. Siempre que se está en un servicio de urgencias, casi que toda patología en la cual va a cursar y cursa con inestabilidad hemodinámica debe tener un monitoreo en el cual uno pueda realmente tener todos los integrantes de un equipo encargados de determinado momento. Con esto quiero decir que cuando el paciente llegue, alguien se encargue de la oxigenación, alguien se encargue de la parte de ventilación, de la vía aérea, otros se encarguen de la parte de la reanimación hemodinámica, cogiendo desde las venas hasta sabiendo cuánto se le coloca, colocando un catéter vesical para saber cuál es el gasto urinario y ir haciendo una monitoría. Igualmente la toma de los exámenes que son los más importantes es poder tener una hemoglobina de hematocrito, pero igualmente tener exámenes de coagulación de los pacientes. Siempre uno que ingresa a un paciente, lo primero que se le viene a uno a la cabeza es que requiere una endoscopia de urgencia. Los pacientes que llegan tan mal por un sangrado digestivo son los que menos requieren una endoscopia porque el estómago está lleno de sangre y entonces pues esos pacientes están en choque y lo que tiene que uno mirar es si el choque es reversible o no reversible, porque seguramente pasa a ser un paciente de tipo quirúrgico. Recuerdo el paciente que estuvo de un grupo A positivo, llegó con un sangrado digestivo y este paciente no teníamos sangre, pero aparecieron 22 bolsas de sangre para pasarle en menos de
de 24 horas, es decir, ya este paciente lo hemos pasado a otra patología y era la sobrecarga que tenía desde el punto de vista de transfusión masiva. Y este paciente finalmente llegó a un choque de tipo irreversible y empezando a tocarse una toracotomía de resucitación en el paciente ya al borde del paro para parar un sangrado que tenía sobre la arteria pilórica y había sido erosionada y ha producido el sangrado. Entonces, por eso les digo que estos pacientes, la parte hemodinámica tiene que tener un monitoreo y tienen que tener un trabajo en equipo y no esperar que el paciente se choquee para tomar una determinación. Más de 2 unidades, más de 4 unidades en una hora es una transfusión masiva y uno lo que espera es que tenga una respuesta transitoria o pueda tener una respuesta definitiva al estado de choque y eso es lo que nos hace actuar de una manera o corriendo o despacio de los diferentes métodos. Se debe preguntar a los pacientes si previamente tuvo sangrado digestivo, además de revisar una historia del médico, tener algunos síntomas que pueden estar asociados, como son enfermedades con morbilidades, generalmente de tipo artrítico, o que los pacientes requieren algún tipo de AINES. Es muy importante el hecho de hacerlo. Igualmente, el hecho de tener la parte del Helicobacter pylori presente. Cuando uno ve un paciente, el paciente tiene una cicatriz desde la parte de la apófisis sifoides hasta la parte del pubis y además de eso, dicen, puede tener por historia sí o no, de que es que algo le hicieron en el abdomen con las arterias o alguna cosa. Ese paciente, hasta que se demuestre lo contrario, tiene una fístula ortoentérica, ese paciente debe ser llevado a cirugía, porque si no se muere en contados minutos y se muere en presencia de uno. Entonces, ojo a ese tipo de patologías, de fístulas que lo ponen a uno y deben de ser de un manejo rápido. La importancia de determinar las características del sangrado, el tiempo, la frecuencia, la intensidad, los síntomas asociados y las características del sangrado, el examen físico, son importantes para poder valorar el estado de hemodinamia del paciente. Exámenes, el nivel de inicial de hemoglobina en pacientes con hemorragia digestiva alta pueden causar este valor dependiendo de la causa de por sí misma. Con el tiempo el nivel de la hemoglobina se disminuye y en determinado momento el aporte de los líquidos la va a disminuir más, va a haber más hemoilusión. Lo inicial de la hemoglobina controlada cada 2 horas hasta 8 horas dependiendo de la gravedad de la hemorragia. Debido a que la sangre se absorbe a su paso por el intestino delgado y los pacientes pueden tener disminución de la perfusión renal, los pacientes con relación pueden elevar el nitrógeno ureico con respecto a la creatinina con valores de 30 a 1, mayores de 100 a 1 respectivamente, sugieren que la hemorragia digestiva alta como causa una falla renal. Cuanto mayor sea la proporción, más probable que el sangrado sea superior. Manejo médico. Mire aquí, este paciente tiene 2 personas, pero el ideal es ojalá que tenga 3 personas que lo estén vigilando. Siempre el manejo de cualquier paciente hemodinámicamente estable debe ser como el ATLS, revisando desde la vía aérea, la vía ventilatoria, la vía circulatoria, la parte neurológica y estar examinando al paciente cualquier otro tipo de alteraciones que tenga en la parte cutánea, es decir, que el paciente definitivamente no va a estar lleno de quimosis, que nos puede estar demostrando que el paciente tiene un trastorno de coagulación a expensas de las plaquetas. Entonces es muy importante uno siempre tener en cuenta el examen del paciente. Este diagrama es tomado del ATLS, entonces es más o menos para hacer el cálculo de según los signos vitales, el cálculo de choque que tiene este tipo. Según los grados, pues va a haber 4 tipos de grados. El mayor grado es cuando se pierde el 40% de la volemia y el grado 1 es el menos 15% que puede corresponder a lo que es donar una bolo de sangre.
Y vieron ustedes que el déficit de lactato es lo más importante que nosotros tenemos para clasificar la parte del shock. Manejo de la coagulopatía. Estos pacientes generalmente entran en coagulopatía, ya sea por la causa que lo desencadenó o por las alteraciones propias del paciente o por transfusiones masivas. Entonces, es importante también tener en cuenta si los pacientes están anticoagulados, si están anticoagulados con warfarina, si están anticoagulados con heparina, pues van a necesitar seguramente un antídoto diferente, como es la warfarina, la vitamina K, y si es la heparina, pues seguramente necesita otro tipo de droga para uno poder contrarrestar el sangrado del paciente. La corrección de la coagulopatía ha demostrado ser segura en los pacientes que tienen hemorragia digestiva alta, sobre todo los que tienen INR por encima de 2 a 2.5. En cuanto a las plaquetas, no hay pruebas suficientes para determinar las plaquetas que se necesitan en determinado momento, o sea, se tienen fórmulas mágicas para esto. Los laboratorios que manejamos nosotros ahorita realmente son insuficientes para nosotros ver realmente la coagulopatía, cómo se está desarrollando, porque lo que empleamos ahorita son las pruebas viscoelásticas, y las pruebas viscoelásticas miden la parte coagulante y anticoagulante de la sangre, y nos da algunas herramientas en las cuales podemos utilizar según sea el descenso o la caída de alguna parte de la medición de los factores extrínsecos o intrínsecos, y los cuales deben de ser reemplazados por ellos mismos. Por eso, cuando uno sangra, pues el ideal es que le pongan sangre, porque generalmente uno no sangra primero, no sangra glóbulos rojos, luego al ratico sangra las plaquetas, a otros raticos todos los antiplaquetarios, sino que el sangrado es completo. En cuanto a la transfusión de plaquetas, hay suficientes para determinar, entonces la fórmula mágica, lo mejor siempre es transfundir pacientes con sangre total, eso es lo más importante. Hay una cosa que está aquí escrita y es la colocación de la sonda nasogástrica. La colocación de la sonda nasogástrica no es para nada más, sino de pronto uno puede tener un diagnóstico de certeza uno y puede hacer un lavado de la parte gástrica. La otra, para que está muy lleno de sangre, poder descomprimir y poder hacer la endoscopia. Algunos medicamentos que se utilizan como vasoactivos, la somatostatina es un análogo de lopeotide, y la terlipresina, que se usan en el tratamiento de sangrados por varices. En los pacientes con sospecha de hemorragia por varices se pone lopeotide y se administra de manera endovenosa 50 microgramos, seguido de una infusión continua a una velocidad de 50. La dosis recomendada de terlipresina es de 2 miligramos cada 4 horas. Lo importante de esta parte farmacológica, con los estudios que hay, es estabilizar al paciente para poder llevar en condiciones mejores a poder hacer la ligadura o la escleroterapia de las varices que estén sangrando. Los antibióticos se deben de utilizar sí o no, esa es como una pregunta que uno ya mirando los pacientes, ya mirándolo hacia los ensayos clínicos, los antibióticos profilácticos en pacientes cirróticos hospitalizados por hemorragia digestiva sugieren una reducción general de complicaciones infecciosas y posiblemente una disminución de la mortalidad. Los antibióticos pueden reducir el riesgo de sangrado recurrente en pacientes hospitalizados que sangraron por varices esofágicas. Se ha demostrado que las cefalosporinas de tercera generación, como la ceftriaxona, 1 gramo diario, son eficaces para reducir la sepsis por gram negativos que la norflazina oral, pero la elección de antibióticos debe depender de la disponibilidad y de los patrones resistentes locales de cada institución. Indicaciones de cirugía, ya les había dicho, el paciente llega, se descarta que sea de la parte venosa, se descarta a nivel de la parte digestiva, y estos pacientes con hemorragia masiva que tienen una endoscopia generalmente son fallidas. En el pasado habían sido manejados por cirugías de emergencia. Sin embargo, la cirugía como procedimiento de rescate se asocia con altas tasas de morbilidad y mortalidad, ya les ha comentado el caso clínico,
En las últimas décadas la tasa de cirugía se ha reducido y se han extendido más a técnicas de hemostasia endoscópica y el uso de inhibidores de bombas de protones y la erradicación del Helicobacter pylori. En la actualidad la indicación de la cirugía está limitada. Es un fracaso para detener el sangrado durante la endoscopia y el tratamiento de perforaciones durante la endoscopia. La embolización angiográfica se ha propuesto como una alternativa para hacer la intervención primaria de la hemorragia masiva y arterial. Es importante que se tenga una tensión arterial por encima de 70. Las escalas de riesgo, y esta creo que la tienen que tener ustedes en su bolsillo cuando no se olvide, porque esto siempre lo dice el endoscopista, y lo más importante que le diga el endoscopista es no mirar el riesgo de resangrado. Mire que la 1A y 1B tiene el 55%, es un paciente que tiene que estar hospitalizado mínimo 24 horas. Estas son algunas fotos de las hemorragias, de los coágulos, del síndrome de la Fori. Tiempo de la endoscopia. La primera revisión publicada es muy importante que el objetivo de la realización de la endoscopia sea en 24 horas. En un paciente con hemorragia de vías digestivas altas tiene un impacto sobre desenlaces de la mortalidad. Se tomaron todos los pacientes con estigmas de sangrado dados por momentos en cucho café, hematemesis y melena y se actualizaron con pacientes de un periodo de 18 meses y se excluyó el sangrado varical y el sangrado digestivo bajo. Entonces, los métodos de tratamiento están ya todos los que hemos enumerado y la clasificación de Forres que la debemos también y la deben de tener ustedes siempre a la mano o inclusive siempre pegada a la pared porque todo lo que son scores pues generalmente uno no los va a recordar en un momento de estrés de una sangrada. Conclusión. El mejor desenlace siempre será, y se recomienda en la literatura, la combinación de al menos de dos métodos diferentes y además la habilidad y el sentido común y la certeza en cada caso. Aparte, siempre existirá cierto grado de innovación en las variables posibles para tratar diferentes casos y difíciles y se recomienda el análisis conjuntos por otros profesionales, compañeros, de ser necesarios. Entonces, seguimos con la próxima charla.